La gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. El texto de la predicación para este día se encuentra en San Mateo, capítulo 2, comenzando en el versículo 13 al 18. Escrito está: Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía estamos celebrando la Navidad. Aún resuenan los himnos que proclaman que el Verbo se hizo carne, que Dios puso su tabernáculo entre nosotros, que la luz verdadera vino a este mundo oscuro. Sin embargo, en este día la Iglesia nos hace detener el canto por un momento y nos obliga a mirar también la sombra que se levantó contra esa luz verdadera. Porque la Navidad no solo fue pesebre y ángeles, también fue persecución, huida, exilio, llanto de madres y sangre inocente derramada. El niño Jesús nació en un mundo que no lo recibió con los brazos abiertos, sino que lo quiso eliminar. Hoy, 28 de diciembre, la Iglesia recuerda a los santos inocentes, los primeros mártires por Cristo Jesús. Niños que no pronunciaron palabra, no confesaron con la boca, pero murieron por causa del Rey recién nacido. Y no es casualidad que este sea también el último culto del año. Cerramos un año marcado por pecado, violencia, muerte, decisiones equivocadas y heridas profundas, pero lo cerramos bajo una promesa firme que escuchamos en Jeremías 31, versículos 16 y 17, donde dice: Reprime del llanto tu voz, porque hay esperanza para tu porvenir. El Evangelio según San Mateo nos presenta dos figuras enfrentadas, José y Herodes. José escucha la palabra de Dios, obedece sin negociar, se levanta de noche y protege la vida que le ha sido confiada. Herodes, en cambio, se deja dominar por el miedo, los celos y la obsesión por el poder. Cuando se ve burlado por los magos, Herodes se inflama de ira, su mente enferma concibe una idea diabólica, es decir, matar niños. Esto no fue un arrebato momentáneo. La historia nos dice que en el año 7 a.C., Herodes ya había mandado a ejecutar a 2 de sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo. Por eso su decisión no sorprende. El pecado, cuando no es refrenado, siempre escala, siempre aumenta. Y acá vemos con crudeza lo que confiesa nuestra fe. El ser humano, cautivo bajo el poder del pecado y del diablo, puede llegar a ser peor que una bestia. Dios dice claramente en el 5.º mandamiento: no matarás. Pero Herodes no quiso atenerse a eso. Mateo cita al profeta Jeremías cuando dice: Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos. ¿Quién es Raquel? Raquel fue esposa de Jacob, madre de José y Benjamín. Murió dando a luz en el camino cerca de Belén. Su tumba quedó allí, a la entrada del pueblo, como se registra en Génesis 35. Por eso,
Siglos más tarde el profeta la presenta como la madre que observa desde su tumba el dolor de su pueblo. Raquel llora porque sus hijos ya no están. No es un llanto simbólico ni exagerado, es el llanto real de una madre que ha perdido lo más valioso. La Escritura no suaviza ese dolor. Dios no le dice, no es para tanto. Dios toma en serio el llanto. Y aquí somos confrontados a examinarnos y a pensar, ¿todavía somos capaces de llorar por la muerte de los inocentes? ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la muerte que ya no nos conmueve? El problema no es solo Herodes, el problema es que el corazón humano aprende a convivir con el mal. La matanza de los inocentes no quedó encerrada en Belén, continúa bajo otras formas. Hay también gobiernos hoy en día, grupos que persiguen y asesinan cristianos por confesar el nombre de Jesús en lugares como Nigeria, China, Medio Oriente, pero también, y esto debemos decirlo con claridad cristiana y con dolor pastoral, nuestra sociedad sigue silenciando a los inocentes que quieren nacer. Estos datos son objetivos y estremecedores. En Argentina, solo en el año 2024 se realizaron 78.000 abortos legales. Desde la implementación de la ley, ya suman alrededor de 300.000. Y para dimensionarlo, equivale a más de 3.000 salas de jardín o a más de 100 colegios completos con matrícula de 650 alumnos. El número abruma, el dato nos confronta con una verdad incómoda, es decir, el despiadado Herodes anda suelto en nuestras calles. Incluso hay hospitales públicos donde al confirmarse un embarazo se ofrece la interrupción como una opción más. Mientras nos quejamos de la violencia en las calles, miles de inocentes mueren sin nacer. Y aquí la Iglesia no puede callar, y por eso clamamos con el salmista en el Salmo 54, diciendo: Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Y confesamos humildemente: Señor, ten piedad de nosotros. La palabra no nos permite señalar solo a otros, también nos confronta, y Herodes es aquel que no mata solo con espada, sino que mata también con el miedo al futuro, con el egoísmo que no quiere perder comodidad, con el silencio cómplice, con la negación de la responsabilidad. Por eso también preguntémonos ante Dios, ¿cuántas veces pensamos que tener hijos ahora no conviene? Los hijos arruinan la vida, los hijos me cortan los planes. ¿Cuántas veces despreciamos el matrimonio, la fidelidad y la familia como si fueran cargas y no dones? ¿Cuántas veces celebramos una libertad que se construye sobre la muerte? Herodes celebró su brindis esa noche, el palacio siguió en pie, el mundo siguió girando, pero el brindis fue la matanza de los inocentes. También hoy hay brindis silenciosos. Por eso la ley de Dios nos alcanza a todos y nos confronta a todos. Pero el texto no termina en el llanto. Mateo añade: de Egipto llamé a mi hijo. Dios no es indiferente. Mientras Herodes mata, Dios actúa. El ángel despierta a José, la familia huye, Jesús vive, no porque Herodes sea débil, sino porque todavía no ha llegado la hora. Ese niño que escapó esa noche, años más tarde no escaparía. En la cruz, Jesús, el verdadero inocente, sería entregado voluntariamente. Allí Dios permitiría que la injusticia hiciera lo peor para salvarnos. Cristo murió por los inocentes asesinados y por todos los culpables. Aquí está nuestro consuelo. Pero aquí es donde debemos ser muy claros para no quebrar a los que están quebrantados. Cristo no vino solo por los inocentes asesinados. Cristo vino también por madres que abortaron bajo la presión, bajo el miedo, bajo el engaño.
Cristo vino también por padres que callaron o empujaron a sus hijos a estas decisiones. Cristo vino también por familias destruidas por decisiones dolorosas. Cristo vino también por cristianos que fallaron en defender la vida. El niño que escapó de Herodes creció para cargar con nuestra culpa. En la cruz, Jesús llevó también este pecado. Aquí no hay un perdón barato, sino un perdón real. Si Raquel llora, Dios responde con una promesa: hay esperanza para tu porvenir. No es una esperanza basada en nuestra coherencia, sino en la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay llanto que Dios no escuche. Hay esperanza para tu porvenir. Por eso en Apocalipsis 14, Dios nos muestra al Cordero de pie, rodeado de los redimidos. Allí están también los santos inocentes, no como víctimas olvidadas, sino como testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Ninguna vida es en vano, ninguna lágrima queda sin respuesta. Desde los primeros siglos, los cristianos entendieron esto, y cuando los niños eran arrojados a los basureros o abandonados en algún lugar, los cristianos los buscaban, los criaban, o al menos les daban una sepultura digna. Era una confesión silenciosa, diciendo: esta vida importa, esta criatura pertenece a Dios. Y así confesamos nosotros la vida también hoy en día. ¿Cómo la confesamos? Honrando el santo matrimonio, porque casarse no es una opción cultural más, es una confesión pública de que Dios crea vida dentro de un orden bueno, la unión de un hombre y una mujer. Confesamos la vida recibiendo a los hijos como un regalo, como un don, no como un proyecto personal, no como una carga, sino como una bendición, incluso en medio del sacrificio. Confesamos la vida acompañando a las mujeres en crisis, no con discursos superficiales, sino con presencia, ayuda concreta, oración, contención. Confesamos la vida educando en la fe, mostrando a nuestros hijos que la vida no se mide por utilidad, sino por la creación y la redención que tenemos en Cristo. Confesamos la vida orando y alzando la voz con amor y verdad, sin odio, sin violencia, pero sin callar. La Iglesia no puede bendecir la muerte. Hoy cerramos un año, podemos cerrar el año como Herodes, aferrados al control, justificando nuestros miedos, endureciendo el corazón. O podemos cerrarlo como José, escuchando la palabra, obedeciendo aunque cueste, protegiendo la vida que Dios nos confía. Herodes representa el camino del miedo, del control, del pecado que se justifica. José representa el camino de la fe, de la obediencia, del cuidado de la vida. Al cerrar este año, Dios también nos pregunta con quién queremos caminar el próximo. El mundo seguirá ofreciendo brindis vacíos, libertades sin responsabilidad, pero la Iglesia sigue escuchando al ángel, sigue escuchando la palabra de Dios que dice: levántate, toma al niño y a su madre. Entramos a un nuevo año llamados a ser guardianes de la vida, no por mérito propio, sino porque Cristo nos ha guardado primero. Y cuando fallemos, porque fallaremos, volveremos al mismo lugar, al Cordero que fue inmolado y que vive para perdonarnos. Así cerramos el año, así comenzamos el nuevo año, bajo la cruz, bajo la gracia, bajo la vida, porque el Cordero vive, nosotros también viviremos, y en él la vida siempre vence. Damos gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, los mártires inocentes de Belén exaltaron tu gloria no con palabras, sino con su muerte.
Da muerte a todas las cosas que están en contra de tu bendito deseo, para que nuestra vida dé testimonio de la fe que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.